Buen día. El día de hoy, dentro del programa 162 de Tu Salud Primero, siendo 1 de abril del 2022, el que habla, el doctor Javier Mayor Sánchez, especialista en cirugía general, digestiva y laparoscópica, tiene a bien llevarles un tema que es muy común, pero a veces poco entendido, poco valorado, y que es las hernias, ¿no? En algún momento de nuestra vida, si es que no es nosotros mismos, un familiar puede quejarse de una tumoración, un bulto que le sale, generalmente en la pared anterior, en la cara anterior del abdomen, en el vientre. Y alguien puede decir, es una hernia, pero, sí, tengo una hernia, pero realmente sabemos qué es una hernia. Entonces, el programa de hoy tiene a bien dar una respuesta previo a el conocimiento que se vertirá sobre esta patología. ¿Qué es la hernia? ¿Qué es una hernia? ¿Qué tipos de hernias hay? Los diagnósticos precisos que uno mismo puede hacer, más aún si es que uno va a un médico para que el médico le precise, porque puede ser que no sea una hernia, sino otro tipo de tumoración. Y también el programa presente es para ver el tratamiento que se le puede ofrecer, ¿no? El que hable es cirujano y obviamente pues el tratamiento de hernia es un tratamiento quirúrgico. Entonces sobre ello también ahondaremos. Hay un detalle. Si nosotros reunimos en un ambiente a 100 personas y hacemos una pregunta aleatoria, ¿no? Señores, a ver, o señoras, ¿no? En el abdomen, ¿alguno de ustedes siente como un bulto o una tumoración? ¿La ha tenido? Aquellas que han tenido gestaciones en el ombligo, y les estoy muy seguro que de esas 100 personas van a responder afirmativamente entre 30 y 40%. Muchos de ellos realmente son hernias. Entonces, vamos a enfocarnos en las hernias más frecuentes. En la pared del abdomen, nuestro vientre, la barriga o la pancita, como se dice, es donde se presentan estas hernias, ¿sí? En la zona de la ingle, más abajo, o sea, el área que separa el abdomen del inicio de los miembros de los muslos, que es la ingle, también aparecen las hernias, las llamadas hernias inguinales. Entonces, hemos comentado sobre ellas, pero ¿y qué es una hernia? Como me pidieron los productores que hablemos en un lenguaje más amical, más coloquial, más entendible por los pacientes, la hernia es un defecto, es una abertura. Todos conocemos, tenemos las ventanas del hospital Carrión. Imagínense que la pared abdominal es esta pared. Bueno, una hernia es como una ventana, una abertura en la pared abdominal. Y esa ventana, una abertura, ¿qué va a hacer? De que el contenido, lo que está dentro, salga. Entonces hay zonas de debilidad natural, el ombligo, y orificios más inferiores, como en las ingles, por donde también pueden iniciarse las hernias inguinales. Entonces, doctor, usted desde el inicio nos ha comentado, ha repetido varias veces ombligo, hernias umbilicales, ha repetido también la ingle, ¿no? Hernias inguinales. Pero, doctor, a mí me han operado, dice el paciente o la paciente, y a diferencia de otras personas, siento un bulto en la zona de la cicatriz. Bueno, les comento, cuando nosotros como cirujanos hacemos operaciones, hacemos cirugías abiertas, con una incisión, generalmente en la parte media del abdomen, u otras transversales u oblicuas en la cara anterior del abdomen. Pero también hacemos nosotros la cirugía laparoscópica, también llamada mínimamente invasiva, o vulgarmente o coloquialmente cirugía sin huella o láser, que le dicen, ¿no? Aunque en verdad son pequeñas incisiones. Entonces, en las zonas donde nosotros hacemos pequeñas incisiones para colocar los puertos de trabajo, que nos permiten ingresar unas pequeñas pinzas y operar, también se pueden dar hernias. Pero estas hernias entran ya a catalogarse como hernias incisionales, es decir, hernias que se han sucedido después de una incisión o
su sinónimo, que son eventraciones abdominales. Es allí donde también se pueden originar estas hernias. Entonces, recapitulando, en el abdomen, dentro del abdomen tenemos las vísceras, ¿no? ¿Qué son las vísceras? El estómago, ¿no? ¿Sí? Los intestinos, estamos bien. Y hay algunas grasitas que recubren estas vísceras, como el epiplon, ¿sí? Que pueden salir por las aberturas, es decir, por las ventanas, por estas zonas de defecto. Entonces, cuando nosotros tenemos una hernia umbilical, quiere decir de que el orificio, que es como un anillo, generalmente que no supera los 5 milímetros, se hace mucho más evidente, de mayor diámetro, entonces protruye la víscera, y esta víscera que sale, ¿qué puede ser? Intestino, o en todo caso una grasa que se llama epiplon. Lo importante de saber que la hernia tiene un contenido es que ese contenido puede, de alguna manera, obstruirse, atracarse, y al atracarse u obstruirse, originar una complicación. ¿Qué complicación, doctor? Yo tengo esta hernia mucho tiempo, doctor, como dicen, sí, en el ombligo, ¿no? Entonces, pujo, toso y sale, pero después me relajo, me echo, y yo mismo me la introduzco. Pero hay una situación que el paciente o los pacientes, por desconocimiento o no querer acercarse al hospital o a un médico, ¿no? Entendido en la materia, minimiza de que esta víscera que protruye, que ha salido por el anillo de la hernia, puede ser intestino. Y si no logra reducirse, es decir, no logra reintroducirse a la cavidad abdominal, este intestino puede atracarse, estrangularse, y al estrangularse lo que va a originar es de que, como todo tejido, necesita oxígeno que llega por la sangre. Entonces, el intestino, la víscera, ya sin provisión, sin oxígeno, porque la sangre no va a llegar allí, porque está atracado, está ahorcada el contenido, entonces ese intestino se puede poco a poco ir muriendo y en horas llegarse a complicar tanto, gangrenarse incluso, ¿no? Y ser motivo de una cirugía de emergencia. Es decir, hubo una situación en donde el paciente minimizó, tengo la hernia a tiempo, sí, pero se logra reducir, pero llega un momento en que no logra reducirse, es decir, no logra reintroducirse, se atraca el intestino, obstrucción intestinal, y los pacientes llegan a emergencia. En esta última pandemia, que ya estamos viviendo aún, se han dado casos de pacientes que por obvios motivos no han deseado, no han querido, el temor, ¿no? Todos hemos tenido temor, no han querido acercarse a la emergencia y han dejado pasar episodios de hernias atracadas que han salido y no han logrado reintroducirse. Y cuando han venido es para ya operar en una cirugía mucho más amplia, en donde no solamente corregimos el defecto de la hernia, sino también hemos tenido que, inclusive hasta resecar, es decir, sacar un segmento de intestino, ¿no? Y obviamente después la reparación continua, ¿no? Que implica acomodar, empatar, anastomosar, le llamamos nosotros, los segmentos de intestino que ya están sanos, luego de extraer el segmento lastimado. Entonces, es importante no minimizar. Y en el momento en donde ustedes detecten unos bultitos que salen, después con el reposo, muchas veces se reintroducen a nivel umbilical, venir a acudir al hospital para que obviamente se le pueda orientar, precisar el diagnóstico y ayudarlos dando una solución, en este caso quirúrgica. En unos minutos vamos a decir qué tipos de cirugías hay, pero ya hemos hablado de las hernias más frecuentes, que son las del ombligo. Pero, ¿y en la ingle, doctor? Yo también siento, doctor, yo soy un paciente que tose mucho, soy estreñido, en verdad me he desnutrido, no he comido bien, ¿no? Que son los factores de riesgo, ¿no? O es un paciente diabético cuya cicatrización no es ideal, ¿no? O es un paciente que en verdad es un tosedor crónico, como le dije, o usan medicamentos que le bajan la inmunidad, como los corticoides. Estos pacientes tienen debilidad en su pared abdominal, no solamente el ombligo, que ya les he dicho, sino también en las partes inferiores. ¿Recuerdan lo que le dije de las ingles? Bueno, la ingle es la parte más inferior de la pared abdominal y es el límite entre
la pared abdominal anterior y el muslo. Entonces es por allí donde las ingles, donde protruyen las conocidas como hernias inguinales. ¿Sí? Entonces, estas van a originarse por los factores que les comenté hace unos minutos, factores de riesgo. Recapitulemos cuáles. Pacientes que tienen una desnutrición importante, o sea, no hay una buena fuerza en el área muscular, pacientes que además son usuarios de medicación que los inmunosuprime, como los corticoides, pacientes que son tosedores crónicos y hacen bastante presión abdominal, pacientes que pujan mucho como los estreñidos, es decir, cuando uno obviamente se sienta en el inodoro y está pujando, ese acto de pujar hace que haya aumento de la presión, de la fuerza dentro de las vísceras y estas por el pujo intenten salir por la zona más débil que encuentren. Y si encuentran un defecto en la pared, unas ventanas en la zona abdominal, en este caso las ingles, es lógico de que empiece a evidenciarse unos bultos. En este caso, el bulto al inicio protruye por la zona de la ingle, pero el paciente cuando se relaja y descansa, el mismo paciente hasta se lo reintroduce. Pero hay bultos y bultos. ¿Cómo es que se origina una hernia inguinal? Generalmente responde a una fuerza o una presión excesiva que uno haya hecho en el abdomen. Un ejemplo, señor, doctor, mire, tengo un bulto en la ingle, pero yo me siento sano, soy joven, tengo 32 años, dice el paciente, ¿no? Como bien, no sé qué ha pasado, y viene con un bulto en la ingle que baja hacia el escroto, en el caso de este varón. Pero yo le pregunto, y señor, ¿usted hizo algún esfuerzo previo a ese bulto? Mire, doctor, sí recuerdo, yo trabajo en construcción civil, hago una labor de mucho esfuerzo y cuando levanté un peso, como es mi labor, es ahí donde sentí un dolor intenso. Y no le presté atención, seguí con mi trabajo. Pero en el transcurso de los días empecé a ver un bulto en la zona de la ingle que cuando yo pujaba, dice el paciente, se hacía más evidente. Entonces, de la experiencia de este trabajador de construcción traemos a colación lo siguiente. El inicio de las hernias responde generalmente a un esfuerzo excesivo que el paciente haya hecho y que es el desencadenante para que inicie la hernia. Entonces, una hernia en la zona del ombligo o en la ingle puede tener el inicio siguiente. Un esfuerzo excesivo, cargar un peso, pujar mucho, recuerden los estreñidos, los tosedores crónicos, que desencadena y hace que la ventana, el orificio de la pared, se haga más amplia. El diámetro, que era de un tamaño, sea mucho mayor y por ahí protruye la víscera. Entonces, cuando el paciente evidencia un bulto en la zona de la ingle, de inicio, que tiene como inicio un esfuerzo, en este caso es una hernia. ¿Sí? Estamos. Pero, doctor, yo no tengo ese inicio, no tuve ningún esfuerzo y aprecio un bulto y está rojo y caliente. Recuerden que en toda patología, en toda enfermedad, hay enfermedades parecidas. Por eso es conveniente de que cuando uno tenga estas tumoraciones o bultos se acerque al médico, en este caso al cirujano, para que nosotros le hagamos un diagnóstico más preciso, ¿sí? Porque pudiera ser otra patología como un aumento de los ganglios, que son otra patología realmente en respuesta a una infección. Bien, entonces estamos abordando ahorita dos de las hernias más frecuentes hasta el momento: umbilical, si recapitulemos, e inguinal. Doctor, he ido donde el médico y me han dicho, doctor, usted tiene una hernia femoral, crural. Bueno, los médicos a veces nos gusta hablar con términos un poco que complican al paciente, pero en términos sencillos, como me ha pedido acá mi estimado amigo Carlos, que les diga, el empleo de estas terminologías no debe alejar al paciente de que acuda donde el médico. Lo que debe hacer, al contrario, es que satisfaga su inquietud acudiendo a un médico, o ahora que actualmente pues tenemos la informática, el internet, poder hacer una revisión somera de lo que puede estar teniendo, pero eso no reemplace la opinión médica. Entonces, si tiene esta molestia, ¿no? Estos bultos,
acudir al médico para que le precise y le haga el diagnóstico y le oriente sobre el mejor tratamiento. Bien, hay un detalle que los de producción del programa Tu Salud Primero me pidieron. Hablemos en términos sencillos. Les reitero, entonces la hernia femoral o crural que les comenté, que me dijo ese paciente o que suele decir ese paciente, son hernias casi en la zona de la ingle. ¿Ya? Hemos tocado hernia umbilical, hernia inguinal, y ahora la hernia crural es aquella hernia que está un poquito más abajo de la inguinal, pero también su tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Ahora, la hernia incisional o eventaración es toda hernia que aparece en el área donde queda una cicatriz quirúrgica. Doctor, me operaron el abdomen, me hicieron una incisión en la parte media de mi cuerpo y después de un esfuerzo intenso apareció un bulto. Eso es una hernia, una incisional o eventaración, hasta que el médico me lo reafirme o me diga lo contrario. Doctor, me operaron del apéndice, me hicieron una incisión transversa en la parte inferior derecha de mi cuerpo, pero estuve levantando un peso, pujé y sentí un bulto. Es una eventaración hasta que un colega le diga lo contrario o lo reafirme, ¿no? Entonces, en ese aspecto, precisemos muy bien que las hernias incisionales, cuyos sinónimos son eventaraciones, también es de manejo quirúrgico. Y entonces, ya para terminar, las hernias tienen un manejo, pero en este momento estamos recibiendo una pregunta, Yolanda Zambrano. A ver, Yolanda Zambrano nos dice, doctor, ¿qué pasa si una persona no se opera la hernia que está por debajo de las costillas? ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, Yolanda quizás se refiere a que ha tenido ella una cirugía de vesícula. Antes, la cirugía de vesícula no se hacía como entienden ahora por cirugía laparoscópica de pequeñas incisiones, ¿no? De 10 milímetros, 5 milímetros en la barriguita, sino se hacía con una incisión oblicua en la parte superior derecha del abdomen, una incisión oblicua que se llamaba incisión Kocher o Kocher, como se escribe, y por ahí sacamos la vesícula. Entonces, a Yolandita le deben haber operado de esta forma y seguramente ella en algún momento ha hecho algún esfuerzo, es como les dije, en alguna área, generalmente los extremos de la cicatriz, ha tenido el esfuerzo y ha protruido un bulto. Entonces nos dice, ¿qué pasa si no se opera? Bueno, Yolandita, lo que pasaría es que si no te operas, primero, si no te evalúa el médico y no confirma lo que estamos pensando, si no te operas, ya precisamos el diagnóstico, si no te operas lo que puede suceder es lo que comenté en los primeros minutos, ¿no? Del programa, que es la obstrucción intestinal. Y esa obstrucción intestinal realmente hace de que se atraque, valga la redundancia, a un intestino, se produzca obstrucción y llegues lamentablemente a la emergencia. Ahora, hay otras personas nos están escribiendo, ¿y cuáles son los riesgos de una hernia? Bueno, les comenté, los riesgos de una hernia es de que se atraque víscera, lo peor de todo, el intestino. ¿Y qué intestino? Intestino delgado, intestino grueso, el colon, ¿no? Y al atracarse eso, el intestino atracado se ahorca, recuerdan lo que les comenté, y al ahorcarse se isquemiza, es decir, se necrosa, y al final el paciente tiene una obstrucción intestinal y un intestino gangrenado, y va a terminar en una cirugía extensa con el riesgo, sobre todo si deja pasar muchas horas, porque eso, cuando el paciente se obstruye el intestino y pasa muchas horas, lo que sucede es, estamos operando a un paciente muy complicado, pero lo peor es no operar, lo importante es decidirse en forma oportuna y no esperar que suceda estos riesgos, ¿no? ¿Cómo se puede curar una hernia? Ya les comenté, la hernia, hemos hablado mucho de operaciones. Bueno, hay un detalle importante. Hay dos formas de operar una hernia, en el ombligo, en las ingles, en la crural o femoral, recuerdan, la que está un poquito más abajo de la ingle, o las hernias secundarias a las incisiones o las eventaraciones, abriendo, liberando el saco, el bulto, el saco, con mucho cuidado el cirujano lo hace, y una vez que apertura el saco, se da con el contenido del saco, ¿no? Entonces, que puede ser intestino o la grasita de Piplon que les dije. Entonces, con mucho cuidado lo que hacemos es reintroducimos el contenido, es decir, la víscera, hacia la cavidad abdominal, y acto seguido cosemos, cerramos la ventanita por donde protruyó la bendita hernia y
en varios de los casos, por no decir más del 90% de los casos, colocamos como una malla, que valga la redundancia, es una malla, es un material plastificado, pero en sí es de materiales biocompatibles, es decir, compatibles con la vida, que el cuerpo los acepta y sirve para reforzar la zona de la costura. Tengo una ventana, la ventana aumentó en diámetro por el esfuerzo. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Reduce el contenido de la víscera, el anillo herniario, que es por donde protruye, lo cosemos, lo cerramos, sobre esa costura, ¿sí? En más del 90% de los casos colocamos una malla, ¿sí? Es un material biocompatible para reforzar la zona de costura y terminamos de reparar las estructuras que están por encima. Entonces, como me dijo mi amigo Carlos, que emplee un lenguaje más coloquial, la forma sencilla de cómo se hace una cirugía. Doctor, y la técnica laparoscópica también es una muy buena opción de recuperación mucho más pronta, ¿sí? En donde nosotros reparamos siguiendo los principios que les comenté de cerrar el anillo, colocar una malla, pero sin hacer grandes incisiones, asistidos de la laparoscopía, que son aparatos que nos permiten acceso mínimo, sin grandes incisiones, introducir unas pequeñas pinzas y doctor, ¿y cómo ven adentro? Bueno, vemos a través de un tubo óptico de luz fría que nos permite ver a través de una incisión generalmente de 10 o 5 milímetros el área de trabajo. Entonces, en conclusión, las formas de operar, nosotros somos ya prácticamente expertos en esto, es por vía abierta o por vía laparoscópica. La forma para la cirugía de hernias inguinales es una muy buena opción, la cirugía por vía laparoscópica, y bueno, les invitamos a que los pacientes se acerquen para ser evaluados, ¿no?, a nuestro hospital, sobre todo el Hospital Carrión, que nos acoge, que nos permite llegar, ¿no?, una vez más para poder diagnosticarles, confirmarles y prepararlos para esta cirugía. Mi agradecimiento a la Oficina de Imagen Institucional, ¿no?, y a las autoridades del Hospital Daniel Alcides Carrión, que es la institución que nos permite ayudar, ¿no?, a los pacientes, ¿no?, porque es muy grato el servir. Entonces, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, muy amables. Hasta la próxima. Hasta luego.